Yo he estado en Castellón prácticamente toda mi vida y ahí teníamos un grupo bastante grande de jóvenes y un año nuevo lo que hicimos es alquilar un pequeño albergue en Huesca y nos fuimos éramos un grupo bastante grande y nos fuimos a pasar frío al norte ahí en Huesca y pasamos varios días. De día pues íbamos a esquiar, hicimos diferentes actividades. Fue una experiencia muy interesante, fue una experiencia muy bonita que recuerdo con cariño. Yo estaba en mis 15, 16, 17 años aproximadamente y una noche yo quería encajar con el grupo de los mayores. ¿Quién no ha pasado por eso alguna vez? Querer encajar, querer tener un grupo. Y yo lo que hice es juntarme con ellos y ellos, digamos que cada noche buscaban formas diferentes de divertirse. Y una noche no tuvieron otra cosa que hacer que decir, oye, vamos a ir y vamos a quitarle las ruedas al coche del director de jóvenes. Eso es antes de que yo conociera a Jesús, pero yo, aunque sabía que él se iba a enfadar, yo dije, no, yo lo hago, porque yo quería ser parte del grupo. ¿Quién no ha pasado por eso alguna vez? ¿Quién no, por intentar encajar, por no estar solo, por no estar aislado, hacer algo que tú sabes que está mal, que tú sabes que quizá a otro le moleste, que quizá no es lo más correcto, pero es que necesitamos pertenecer a un grupo? Y esto no es algo que me invente yo, no es algo que enseñe la Biblia, es algo que la sociedad sabe muy bien, la psicología lo ha experimentado. Necesitamos pertenecer. ¿Qué seríamos sin la familia? ¿Qué seríamos sin los amigos? ¿Qué seríamos sin los grupos y las comunidades de los cuales somos parte? Necesitamos de alguna forma encajar y ser en algún momento uno más. Y a veces pues nos pasamos de la raya y yo insisto, eso era antes de conocer a Jesús. Obviamente el director de jóvenes el segundo día, cuando se despertó y encontró su coche sin ruedas, se enfadó, obviamente. Le ayudamos a ponerlas de vuelta, aunque costó más ponerlas que quitarlas. Pero yo en aquella época, en aquel momento, como lo más importante para mí era encajar, estaba dispuesto incluso a hacer algo que yo sabía que le iba a molestar. Le molestó muchísimo en esa ocasión. Pero es que necesitamos pertenecer, necesitamos ser parte de un grupo. ¿Qué seríamos si no tuviéramos familia, amigos, si vamos por la vida absolutamente solos? Y es que justamente eso es lo que es una comunidad. Una comunidad es un grupo de personas que tiene algo en común. ¿Qué tiene en común esta gente? Es un estadio lleno de personas y lo que les une, lo que crea su comunidad, es ese equipo de fútbol. ¿Por qué están todas estas personas juntas? Porque siguen a un mismo equipo, porque comparten un interés. Y yo insisto, la comunidad, y lo voy a separar así, es lo que nos une, la unidad, es la segunda parte, por algo que tenemos en común. Y hay diferentes comunidades. Hay comunidades de vecinos y todos somos parte de alguna comunidad de vecinos. ¿Por qué? Porque todos los vecinos tienen en común ¿el qué? El mismo edificio, la misma vivienda, los mismos intereses. Hombre, pues que esté bien el edificio, que no se caiga la fachada, que el ascensor, que no sé qué. Eso es una comunidad de vecinos. Tenemos comunidad de la UGT, ¿cómo es? La unidad de trabajadores, ¿cómo? No sé, pero bueno, el sindicato, ¿cómo se llama la UGT? Se me han ido las siglas ahora, pero bueno. Tenemos un grupo de personas que defienden nuestros intereses como trabajadores, porque como trabajadores compartimos unos intereses, tenemos algo en común. Tenemos una comunidad, que puede ser el trabajo o puede ser las clases para los más jóvenes. Tenemos una comunidad que es nuestra clase. ¿Qué tenemos en común? Pues que durante mínimo un año, mínimo un curso, vamos a compartir tiempo juntos, vamos a aprender las mismas cosas, vamos a ir a las mismas clases, tenemos algo en común. Y yo os pregunto, ¿qué tenemos aquí hoy todos en común? ¿Por qué estamos hoy aquí? Se supone, y debería, y yo sé que es así, que tenemos en común, lo que nos une es nuestra fe, porque nosotros somos una comunidad de fe. Nosotros lo que tenemos en común es que creemos en Jesús, creemos en Dios. Dios, Jesús, la Biblia ha tenido algún tipo de impacto en nuestra vida y por eso nosotros, como tenemos eso en común y vivimos en Murcia, estamos aquí hoy en la comunidad de fe adventista del séptimo día de Murcia. Tenemos algo en común y tenemos algo que nos une y que hoy hace que estemos aquí. Y me gustaría que leyéramos Hechos 2. Y que os voy a dar un contexto muy rápido. En este texto, no lo he resaltado, tendría que haber hecho, se repite mucho una palabra
que es común, tenían todo en común. Ahora lo vamos a leer enseguida. Este texto, Hechos 2, es justamente la primera descripción de lo que pasa con el grupo de discípulos después de que Jesús se vaya al cielo. Jesús muere, resucita, Él va al cielo. Un grupo de aproximadamente 120 seguidores durante un tiempo se quedan en el aposento alto, oran por la dirección del Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo, Pedro predica y justamente lo que pasa después es esto. Y aquí se nos describe, y lo voy a leer, a partir del versículo 43, dice: a todos les sobrevino temor ante las muchas maravillas y señales que los apóstoles realizaban. Los apóstoles empiezan a tener una vida pública, empiezan a no solamente hablar, sino a hacer señales milagrosas, como hacía Jesús. Y dice, quienes habían creído, y ahora ya no se está hablando de los discípulos, se está hablando de los que escuchan, creen, siguen las enseñanzas de Pedro y todos los otros que predicaban. Dice, quienes habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los días, con perseverancia y unánimes, se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían un gran aprecio de todo el pueblo. Todas las personas del pueblo que veían la unidad, la comunión que tenía este grupo, los admiraba. Y dice, y cada día el Señor añadía a la iglesia a quienes debían de ser salvos. Aquí se repite comunidad, comunión. Tenían todo en común. ¿Por qué tenían todo en común? En el siglo I, cuando tú decías en el Imperio Romano, yo a partir de ahora soy cristiano, no era simplemente decir, yo soy cristiano. Yo hablo, si me habéis escuchado, hablo muchísimas veces de esto. Insisto en el gran precio que tenían que pagar las personas que decidían seguir a Jesús. Porque tú tenías los dioses de tu familia, los dioses de tu calle, los dioses de la plaza, de la plaza donde podías estar cerca, los dioses de la ciudad. Era una sociedad politeísta. Tú tenías los dioses, de la provincia donde vivías, y tú, si estabas en un gremio, por ejemplo, eras artesano, eras carpintero, tú tenías ciertos dioses y tú adorabas a ciertos dioses. En el momento en el que tú decías, yo a partir de ahora no sigo todo esto, sino que sigo a Jesús, tú estabas diciendo no a toda tu vida, no solamente religiosa, sino social. En el momento en el que tú decías, yo a partir de ahora sigo a Jesús y mi Señor no es el César, no Curius César, sino Curius Christos, en ese momento, a partir de ahora, estoy diciendo no a todo lo que me puede ofrecer la sociedad. Tú cuando te convertías al cristianismo no podías comprar o vender una propiedad, porque eras una patria. No podías heredar, no podías seguir ejerciendo. Si tú si tú estabas en un gremio, tú no podías seguir ejerciendo. Si tú tenías un cargo público, lo perdías. Si no toda tu familia se convertía, tú perdías a tu familia, porque tú ya no respetas a los dioses de nuestra familia, porque tú ya no eres uno de nosotros. Por eso cuando empiezan poco a poco a convertirse al cristianismo, las personas compartían todo porque la comunidad de fe lo era todo. ¿Por qué los que tenían mucho le daban a los que tenían poco? Porque si no, nadie no tenía nada. Porque lo único que tenían los unos y los otros era lo que cada uno podía aportar. Era una comunidad en la que o tú estabas al 100% o no estabas. No había término medio. Yo voy a probar a ver esto del cristianismo, ¿qué tal? Unas semanitas. Voy a ver este grupo de qué va, este tal Jesús, y voy viendo, a ver qué tal. Y estoy con un pie dentro. No existía algo así. Y de hecho, una de las cosas inexplicables para muchos historiadores que no comparten nuestra fe es cómo es posible que un grupo se cree que en el siglo I, en Jerusalén, después del movimiento de los apóstoles, hay cerca de 25.000 cristianos aproximadamente. ¿Cómo es posible que 25.000 personas que eran perseguidos, porque eran perseguidos no solo por los romanos, sino también por los judíos? ¿Cómo es posible que estas personas que tienen que pagar un precio tan alto, porque o eres cristiano, tú y toda tu familia, y te lo tomas en serio, o eras una patria y incluso la comunidad te podía rechazar porque, oye, no vayas a medias, chiquillos, si estamos aquí todos renunciando. ¿Cómo es posible que este grupo es un buen número, 25.000 personas, en 3 siglos, en 300 años,
llegaran a ser cerca de 3 millones de cristianos, hasta el punto que en el siglo siguiente, en el siglo IV, se oficializa la religión en el Imperio Romano y todo el mundo comparte la fe de estos chalaos, por decirlo así, que dicen que su Dios ha muerto, pero ha resucitado. Era como, ¿cómo es posible? Y muchos historiadores tienen este problema. ¿Cómo es posible? Si nosotros pagamos un precio tan alto, tan alto por ser cristianos, ¿por qué aparentemente el cristianismo creció tanto? Creció tanto porque cuando tú eres parte de una comunidad, tú por ser parte, normalmente cuando entras a un grupo, tú te unes a la dinámica del grupo. El grupo, la iglesia, hoy estamos aquí porque un grupo de 12, 11 eligieron a uno, luego Pablo, un grupo de 12, y no solo, dijo Jesús, que es la persona que ha tenido la mejor vida posible, que es Dios hecho hombre, ha muerto, ha resucitado por mí. Y esto va a ser el centro de mi vida. Y todos pusieron en común su fe en Jesús. Y como todos pusieron su fe en Jesús y cada uno aportó, y me encanta este texto de Pedro, cada uno aportó según el don que ha recibido, dice ministrelo a los otros. Cada uno aporta lo que tiene. Uno quizá tenía dinero. Y nosotros tenemos en Hechos, si leéis Hechos, hay varias personas, a veces incluso mujeres, que sustentan el ministerio de Pablo, el ministerio de Bernabé, hay varios ministerios de Silas. Hay gente que, pues, ¿qué tenía dinero? Pues ofrecía dinero. Hay otros que, ¿qué tenían que ofrecer? Otros dones. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque cada uno tenemos algo que ofrecer a la comunidad. Nosotros tenemos algo en común, pero tener algo en común no nos hace iguales. Tener algo en común no significa que todos tengamos que ser iguales, sino que hay algo que nos une. Y el don que yo quizá tenga, lo ofrezco al resto y lo pongo en común. Y lo que Paco tiene también, y lo que, no me sé muchos nombres de aquí, pero lo que tiene Paola también. Lo que sea que tengamos, lo ponemos en común. Y yo os digo, sería para mí muy fácil hacer esta predicación basándome en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la iglesia, sobre todo cuando nace, es espectacular. Es cuando mejor funciona la iglesia, en la iglesia primitiva, la iglesia que tuvo en el centro la cruz de Cristo. Y predicaron la resurrección, y predicaron a este Dios hecho hombre que da la vida por nosotros por amor, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Pero no quiero que nos centremos en esta mañana y el texto central no quiero que sea del Nuevo Testamento, porque esto no es algo nuevo, no se lo inventan los apóstoles. No he puesto los textos aposta para que abráis vuestra Biblia y lo podáis ver. Si es el teléfono, a riesgo de perder a todos los jóvenes, encendedlo. Buscad en Google si no tenéis la aplicación. 1 Samuel 22. Para daros un poquito de contexto, estamos ahora mismo en 1 Samuel en un momento de la vida de David donde él ya ha vencido a Goliat, él ya tiene una relación con Saúl, lo conoce hasta el punto que Saúl empieza a tenerle envidia porque la gente empieza a hablar mucho de David. Oye, y David, es que hay que ver, ¿eh? David, qué buena gente David. Cómo ha vencido, cómo pone al pueblo primero, cómo se enfrenta a Saúl, pero no faltándole respeto. Hay que ver, David. Y empieza a haber un run hasta el punto de que Saúl, él empieza a perseguir a David. Y nos encontramos ahora, ¿dónde nos encontramos? Dice, David, versículo 1 de 1 Samuel 22, David partió de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Quedaros con este nombre, cueva de Adulam. ¿Dónde estaba David? En la cueva de Adulam. Está en una cueva, escondido, escondidísimo. ¿Habéis estado en una cueva alguna vez? En una cueva más o menos profunda, si habéis hecho espeleología. A una cueva no vas por comodidad. A una cueva no vas... Bueno, hoy en día sí, pagamos por meternos en una cueva con una linterna, pero en aquella época tú te metías en una cueva cuando no querías que nadie te encontrara. En una cueva era un agujero en una pared, en una montaña, oscuro, probablemente húmedo, probablemente con bichos. No habían ido antes a limpiar. David se encontraba allí. Y dice, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué hicieron? Ven a casa, hombre. No, fueron allí a reunirse con él. Y dice que aparte de sus hermanos y la casa de su padre, dice, también se le juntaron todos los que estaban
Y aquí diferentes versiones, ¿vale? Hoy he cogido una diferente a la que he puesto en la pantalla, pero bueno, se unen a él todos. En la Reina Valera 2020 dice, todos los que estaban en dificultad, los que tenían deudas y los descontentos. 3 tipos de personas se juntan a David. Los oprimidos, dice en la Reina Valera 60, los endeudados y los amargados de espíritu. Lo voy a poner en otras palabras. ¿Quién sigue a David, que era el rey verdadero y el rey legítimo de Israel? ¿Quién lo sigue? Un grupo de personas que no tenían nada que perder. Un grupo de personas que lo que tenían en común es que seguían al rey verdadero, que era David. Y un grupo que solamente se tienen a ellos mismos. Porque no tienen dinero, están endeudados. De hecho, están oprimidos y están amargados, dice amargura de espíritu, o podríamos decir que tenían una situación difícil porque estaban descontentos, no encajaban en la sociedad. Y este grupo de oprimidos, endeudados y amargados en espíritu eran los que estaban apoyando al rey verdadero en una cueva, marginados. ¿Por qué digo esto? Porque yo veo una similitud muy grande entre este grupo de oprimidos, endeudados y amargados con nuestra iglesia hoy. Porque nosotros hoy quizás seamos marginados. Quizá nosotros hoy la gente diga, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Para muchos la iglesia es quizá esa cueva, ahí escondidos, nos escondemos cada sábado aquí. Pero nosotros, sabéis, tenemos mucho en común con estas personas porque, primero, ¿qué tenemos que perder? Jesús vino, murió, dio su vida por nosotros y nos da la victoria. La muerte, el mayor problema que podamos encontrar, la muerte ya está vencido. Ya esta promesa ya se nos ha hecho. Sabéis que estamos en el tiempo de descuento. Y Pablo llega a decir, si yo muero, para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque muero, abro los ojos y ¿qué es lo siguiente que veo? Cristo. ¿Qué tenemos que perder? Igual que ese grupo, nosotros no tendríamos que tener nada que perder. Y yo os pregunto, ¿creéis que seguimos al rey verdadero? Es tímida la respuesta. ¿Seguimos al rey verdadero? ¿Jesús es el rey verdadero? ¿Seguimos a Jesús? Claro que sí. Nosotros, igual que este grupo, aunque quizá marginados para la sociedad, aunque la iglesia para la sociedad no sea tan relevante como debería ser, aunque no somos tan relevantes como nos gustaría quizá a veces, porque para la sociedad somos unos cuantos marginados, nosotros seguimos al rey verdadero. Y aunque estemos aquí en Murcia pasando calor en una iglesia, aquí, aunque somos, no sé cuántos seremos, 80, 100, 120 personas, aquí se está escribiendo la historia de la humanidad. Nosotros somos parte de cómo va a acabar la historia. Nosotros somos parte de los que llevan el mensaje de salvación. ¿Para quién? Para el mundo entero. Aquí en esta cueva, permitidme que lo diga así, no porque estamos bajo tierra, que también me sirve que aquí en Murcia bajas para estar en la iglesia, se está escribiendo la historia de la humanidad y se está escribiendo cómo nosotros participamos a la salvación de almas. ¿Amén? ¿Qué más necesitamos? Tenemos los medios necesarios. Tenemos aire acondicionado, que en Murcia es muy necesario, lo primero. Tenemos los recursos. No estamos oprimidos, perseguidos. No perdemos nuestro trabajo por convertirnos al cristianismo. No tenemos que pagar aparentemente un precio tan alto como pagaban los cristianos en el primer siglo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Y me gustaría, para que veamos, porque yo creo que nos falta una cosa, para que veamos qué es lo que nos falta, me gustaría que buscáramos ahora otro texto. ¿Os acordáis dónde estaba David? En la cueva de Adulam. Hay otro sitio en Samuel, pero ahora nos vamos a ir a Segunda de Samuel, en Segunda de Samuel 23 ahora, se menciona de nuevo la cueva de Adulam, se menciona de nuevo este sitio extraño, esta cueva. Aquí, para daros contexto antes de leer el texto, estamos en los últimos momentos de la vida de David. David, él ha sido perseguido por Saúl, sabéis muy bien la historia, él acaba siendo rey, él tiene sus peleas, él tiene sus más, sus menos. David, que era el rey legítimo, porque David era el rey legítimo, y era un hombre que la Biblia que dice que su corazón era según ¿qué? Según el corazón de Dios, se equivoca, sabemos muy bien que tiene una vida de altos y bajos, porque aunque estemos cerca de Dios podemos tener altos y bajos, pero en este momento, en este capítulo, lo que
lo que tenemos son experiencias. David se empieza de mayor ya a acordar de su vida y dice, ay, pues ¿sabes qué? Hicimos esto, hicimos lo otro, sí, nos persiguieron, y en un momento dado empieza a hablar, a partir del versículo 13, de esta experiencia. Dice, un día, en tiempo de cosecha, 3 de los 30 jefes descendieron y se unieron a David en la cueva de Adulam. O sea que estamos en el mismo sitio. David estaba en la cueva de Adulam. Y dice, mientras los filisteos acampaban en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había en Belén una guarnición de filisteos. David está en la cueva de Adulam. ¿Y quién está en Belén? Que Belén era, primero, el sitio donde había nacido David y era una ciudad que era de Israel. ¿Quién había ahí? Filisteos, muy bien. Está clara la situación. David, con un grupo de personas, está en la cueva de Adulam, y en Belén lo que tenemos es un grupo de filisteos, un grupo de intrusos, un grupo de conquistadores que pues acamparon ahí. ¿Y qué pasa en este sitio? Versículo 15. Y dijo David con vehemencia, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Aquí David lo que está diciendo es, ay, en esta cueva llena de bichos, en esta cueva con humedad que te cala y ya te puedes tapar, que no se te va el frío, en esta cueva, aquí que sí, tengo gente que me cuida, pero qué ganas de beber agua fresquita del pozo que yo bebía cuando era niño. Ay, nos acordamos, yo creo que a todos nos pasa que hay cosas que nos acordamos de cuando éramos niños, olores o sabores, y nos acordamos de decir, nos transportan a ese momento, a un momento mejor. Yo cuando llego a casa, visitamos a veces y huelo la comida de mi abuela, es como, estoy en casa. ¿Por qué? Porque te transporta, el olor, el sabor te transporta, sobre todo si es algo positivo, a algo maravilloso. Y David se acuerda y dice, qué sed tengo, ojalá tuviera un poquito de agua de ese pozo maravilloso, que seguramente no sería gran cosa, porque Belén, no penséis que Belén era espectacular. David, como era de ahí, hace que Belén crezca, pero Belén era una aldea. Pues entonces, versículo 16, entonces los 3 valientes, y aquí utilizará la palabra valientes, entonces los 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, se lo llevaron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó como ofrenda al Señor y dijo, lejos de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los hombres que fueron allí con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Repite, los 3 valientes. Esto lo leemos muy rápido, son 3 versículos. Esto da para una película de Marvel. Mejor que una película de Marvel. Porque yo quiero que os imaginéis la escena. David se despierta un día, qué ganas de beber agua. Y hay 3, aquí llama valientes. Yo creo que aquí Samuel, que cuando escribe esto está siendo generoso. Yo no diría valientes, yo diría chalaos, 3 locos. Porque hay que estar loco. Porque 3, ¿a dónde van? Pues son 3, no son 300. No son la película 300, por lo menos son 300. Aquí son 3 personas. 3 personas cogen su espada y vamos a traerle agua a nuestro rey. Me imagino a los filisteos, vamos ahora a Belén, aquí está Belén, me imagino a los filisteos vigilando un poco desde ahí, desde el muro. Nos atacan. ¿Quién? Creo que son hombres de David. ¿Y cuántos vienen? 3. ¿Cómo? Sí, son 3. No puede ser esto. Esto es una trampa. Esto es una emboscada. Vienen 3, pero seguro detrás vienen 300 o 3000, a saber. Nos atacan. Que no, que son 3. Y vienen, me los imagino a caballo, viniendo con la espada. ¡Ah! ¿Qué queréis? Agua. ¿Qué? ¡Queremos agua! Y el pozo no estaba fuera de las murallas. El pozo, cuando tú construías una fortaleza, porque aquí hay una fortaleza, el pozo, como tú tienes que beber y los caballos tienen que beber, no se coloca fuera. Obviamente, la lógica, y ellos eran muy inteligentes, el pozo no lo ponían fuera y ahora nos atacan, nos asedian y yo me quedo dentro muerto de sed a 5 metros del pozo. El pozo estaba dentro. Por eso dice que David luego dice que no quiero que la sangre de estos hombres, porque insisto, imaginaos una película de Marvel, una película de superhéroes,
que en la Biblia hay cosas más espectaculares que lo que pasa en los superiores. Vienen 3 contra a saber cuántos. Da igual, es que son 3 que luchan por conseguir agua. Por un poquito de agua, por un cubito de agua. Y lo consiguen. Heridos, vuelven. David, te hemos traído agua. ¿Cómo que agua? Agua del pozo de Belén. Y David, sorprendido, pues, pero estáis chalaos, no vaya a ser, y además, David, ya que te la han traído, bébete un poquito de agua, chiquillo. Porque él dice, no vaya a ser que este pecado, que esta sangre vuestra caiga sobre mí, porque estaban heridos, porque 3 contra saber cuántos, da igual si eso es 3 contra 10 o 3 contra 30, tenían las de perder. 3 valientes van y le traen agua al rey legítimo. Y me imagino a David y dice, pero si yo no os he pedido agua. El rey no había pedido agua, pero el rey la deseaba. Y es que una persona valiente, os preguntaba antes, ¿qué nos falta? Yo creo que nos falta valentía. No somos valientes. Porque un valiente que siga al rey verdadero dice, ¿qué es lo que mi rey desea? Y lo voy a cumplir. Y no es que me lo pida, porque aquí, y podéis leer la historia, y la podéis leer en todas las traducciones que queráis, en todas las versiones, David en ningún momento se despierta y dice, tú, tráeme agua. Quiero agua de Belén. Id y luchar y traedme agua. Él dice, ¿cuánto bebería un vasito de agua fresquita del pozo cuando era niño? Y estos 3, aquí dice valientes, pero yo sigo pensando en chalaos. Nuestro rey quiere agua. Le vamos a conseguir agua. Y os digo, si en la iglesia, ojalá en la iglesia, si en esta iglesia hubiera 3 valientes, que no buscaran hacer lo que el rey legítimo les dice y lo mínimo, porque hacer lo mínimo es fácil. Si el rey te dice, tú ve y haz esto, te equivocas. Bueno, el rey me ha mandado y me he equivocado porque me ha dado una orden incorrecta. Pero si fuéramos 3 valientes que buscamos cumplir los deseos de nuestro rey, ¿sería diferente la iglesia? Porque os digo, en esta cueva de Adulam vemos 2 cosas. Primero, cómo se está escribiendo la historia de Israel, porque no se nos habla de lo que pasa con los filisteos, se nos habla de David y de estos 3 valientes. Por un lado se está escribiendo la historia, aunque están marginados, como la iglesia muchas veces está marginada, se está escribiendo la historia que será recordada, la historia que será contada. Y nuestra historia, algún día en el cielo nosotros, sabéis que el día de mañana seremos testigos, pues en la tierra con el pecado, tela marinera. Por un lado eso, y por otro lado vemos la actitud apropiada, la actitud correcta. Porque, ¿sabéis? Demasiadas veces, como pastor os digo que las conversaciones quizá que más tengo es, pastor, ¿qué opinas tú de...? Y me da igual lo que venga luego, puede ser bueno o malo, pero la pregunta ¿es pecado? ¿Está bien? ¿Está mal? Porque en vez de una relación con Dios, una relación cercana, buscamos lo mínimo, buscamos cumplir. Y me gustaría, no lo he añadido, pero me gustaría que leyéramos un texto, Juan 15, porque sabéis, Jesús es nuestro rey, Jesús es el rey verdadero, es el rey legítimo de este mundo, aunque ahora mismo está en las manos de Satanás, y estaba hablando un poquito de eso en la escuela sabática antes con los chicos. Pero fijaros lo que dice Jesús, porque aquí está hablando con sus discípulos. Juan 15, dice, ya no os llamaré, ¿qué pone? Siervos. La palabra en griego es doulos, que es esclavo en verdad. No os llamaré esclavos, yo soy vuestro rey, pero no quiero llamaros esclavos. Porque un esclavo, ¿qué hace? Dice, no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Su señor le manda y él cumple y a saber. Dice, os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y luego dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto sea duradero, de modo que todo lo que pidáis en mi nombre, al Padre, Él os lo dará. Y luego sí que manda una cosa, aunque no se pone en el puesto del rey, aunque no se pone en el lugar del rey, del Señor, dice, esto os mando,
Si os tenéis que quedar con algo, es decir, lo mínimo que tenéis que hacer, si me queréis seguir como... yo quiero ser vuestro amigo. Yo no quiero que me sigáis como un plebeyo siga a un rey. Pero si lo vais a hacer, os pongo esta exigencia mínima. Y me gustaría que lo buscarais en la Biblia, los resaltarais. Dice que ¿qué? Que os améis los unos a los otros. Aquí hay dos posturas. Si yo decido ser un siervo de Dios y hacer lo mínimo es amarnos los unos a los otros y buscar vivir una vida plena de amor, un amor como el que Jesús nos enseñó cuando Él estuvo en esta tierra. Y la otra postura y la otra actitud que podemos tomar es la de amigo de Jesús, amigo de Dios, un valiente que no es simplemente, no tiene una relación de plebeyo con su maestro, con su rey, sino que tiene una actitud de amistad y no solamente busca ese mínimo, que ese mínimo ya es alto, que ese mínimo es que nos amemos los unos a los otros. La otra actitud es voy a ser valiente y todo lo que él desee, todo lo que intuyo que él pueda pensar y querer, eso voy a hacer. ¿Cómo sería una iglesia donde tuviéramos a esos tres valientes? Y yo miro a la iglesia y no veo tres, yo veo muchos valientes, hay muchos valientes, muchísimos valientes, porque me dicen a veces, qué difícil es ser pastor. No, ser pastor es fácil, ser padre de un hijo y transmitirle la fe y compartir la creencia, porque la fe no se hereda, eso es difícil. Y es muy difícil a veces, incluso con los nuestros, ¿cómo vamos a hacer ya con los otros? Eso es ser valiente, eso es ser valiente. Y yo veo muchos valientes en la iglesia, pero también tristemente veo muchas personas, de igual manera, que buscan el mínimo. Pastor, dime lo que tengo que hacer. ¿Es pecado o no es pecado? Digo, a mí me irritan un poco esas preguntas y les doy la vuelta a la tortilla siempre para intentar hacerle pensar a la persona y que decida por sí misma. Pero no me ha contestado. Digo, te he hecho un favor más grande que decirte si sí o no. No busquemos el mínimo con Dios, porque si buscamos el mínimo, si buscamos ser unos cobardes, la tenemos clara. Y sabéis, con esto cierro, cuando nos acercamos al tiempo del fin, en Apocalipsis, hablando proféticamente, nosotros somos la iglesia de la Odisea, la iglesia que está ni caliente ni fría, más o menos. Somos unos cobardes, ni nos mojamos ni no, porque el que es valiente dice sí o no, asumiendo las consecuencias. Estamos ahí. Pero también en el tiempo del fin hay un pueblo que se levanta, que es el pueblo de Dios, y yo sé que en la iglesia hay mucho pueblo de Dios que se levanta y dice sí con valentía a Dios. Dice sí porque no le teme las consecuencias, porque somos valientes, porque sabemos al rey que seguimos. Y cuando llegue Jesús, mucha gente, muchísima gente le dará un abrazo como el amigo que ya es con Jesús. Jesús ya es el amigo de muchos de nosotros, pero no de todos, tristemente. Por eso mi invitación es hagamos una amistad sincera con Jesús y busquemos agradarle, no en lo que Él nos dice que hagamos el mínimo, que ya el mínimo ya lo hemos visto, el mínimo está ahí, el mínimo es que nos amemos los unos a los otros, pero que busquemos los deseos de nuestro Señor. Entonces, esta es mi invitación y el deseo que tengo para esta iglesia y para todas en las que estoy, para toda la iglesia adventista y para todo el pueblo de Dios en cualquier iglesia en la que esté. Y me gustaría, para finalizar, así como estamos, que podamos hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias porque, primero, tú nos has dado la salvación a través de ese acto de amor que es la cruz, Señor. Tú nos has querido unir a través de la cruz. Y lo has conseguido porque tenemos hoy una comunidad de fe que lleva 2000 años y ha ido creciendo. Pero a veces en esta comunidad de fe no todos somos valientes. A veces en esta comunidad de fe nos acobardamos. A veces tenemos miedo. A veces las preocupaciones que nos rodean, las ansiedades, las situaciones nos superan y nos olvidamos, Señor. Nos olvidamos del poder que tú tienes, nos olvidamos que ya hemos vencido a este mundo. Tú lo has dicho, tú ya has vencido a este mundo y estamos siguiendo a alguien que ya ha vencido a este mundo, se nos olvida. Por eso ayúdanos primero a recordar lo que es el Evangelio, lo que es la promesa de la salvación. Y segundo, ayúdanos a tener una relación contigo de tal manera que tú seas nuestro amigo. Queremos ser tu amigo para cumplir los deseos que tú tienes para nuestra vida, que son los mejores, y no simplemente cumplir los mínimos. Acompáñanos, Señor. Bendice a cada persona que está aquí.
a los que no han podido venir por diferentes razones, a los que nos están viendo por internet, bendícelos de tal forma que ellos puedan ver tu amor en su vida. Bendícenos de tal forma que podamos ser transformados a lo que tú tienes pensado para nosotros. No queremos ser menos que esos valientes, que ese ideal que tú tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos, bendícenos, acompáñanos y cuídanos este sábado que tenemos por delante. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.